Supongamos que vemos dos sujetos A y B empujándose uno al otro. Si A aplica mayor fuerza, entonces la pareja de sujetos se desplaza hacia la derecha. En cambio, si B aplica ya mayor fuerza, entonces la pareja de sujetos se desplaza hacia la izquierda. Pero si ambos aplican igual fuerza, entonces la pareja no se desplaza ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se mantiene en la misma posición. Si tomamos ahora un lápiz entre nuestras manos en la posición que se muestra en el dibujo, vemos que se siente una diferencia entre el lugar donde se encuentra la punta o la parte donde se encuentra la goma. ¿Cuál es la diferencia? En una zona se siente que el lápiz pica y en la otra no, pero no se debe a que una mano empuje con mayor fuerza que la otra, pues como vimos antes, si eso sucediera, entonces estaríamos desplazando una mano hacia la otra, o la pareja de manos se estaría desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero no ocurre ninguna de las dos, sino que si mantenemos las dos manos en la misma posición, ambas están empujando con la misma fuerza. Entonces la diferencia aquí está en que en un lado hay una punta y en el otro lado no. ¿Qué tiene de diferente la punta del otro lado? En la punta tenemos una área pequeña y en el otro extremo tenemos un área más grande. Es decir, estamos aplicando la misma fuerza, pero en un caso se está distribuyendo en un área pequeñita y en el otro caso se está distribuyendo en un área más grande. Esto da lugar entonces a que tengamos una diferencia debido a que se reparte la fuerza de manera diferente en áreas diferentes. A esa forma diferente de repartir le llamamos presión. La presión es el reparto de la fuerza en el área donde se aplica. Se representa con la letra P y lo vamos a calcular como presión igual a fuerza entre área, es decir, que estamos repartiendo la fuerza entre donde la estamos repartiendo, el área. Ahora, aquí es importante considerar que la fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie, es decir, entre la fuerza y la superficie siempre debe haber un ángulo de 90 grados, porque si nosotros aplicamos una fuerza que no tenga 90 grados con la superficie, solo la parte de la fuerza que esté empujando a 90 grados a la superficie es la que se considera para calcular la presión. Y tenemos entonces que algunas de las unidades para medir presión, si hacemos el cálculo como fuerza entre área, por ejemplo, usamos para fuerza los newtons, para el área los metros cuadrados, entonces queda newton sobre metro cuadrado, y a esta combinación se le llama pascal. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. También podríamos tener para la fuerza las DINA, y para el área centímetro cuadrado tendríamos DINA sobre centímetro cuadrado. Hay otras unidades, por ejemplo, el bar, los milímetros de mercurio, que también se les llama torr, la atmósfera, y también tenemos las libras sobre pulgada cuadrada, que se les llama PSI, por su nombre inglés, pound square inch. Ahora bien, hay otro problema que se debe trabajar, que es cuánto vale la presión dentro de un líquido que no se mueve. A esa presión se le llama presión hidrostática. Es específicamente para un líquido que no se mueve, porque el problema para un líquido que sí se mueve es mucho más complicado. Entonces, para poder hacer el cálculo de la presión dentro de un líquido que no se mueve, tenemos que imaginarnos una especie de objeto, que es este de color rojo, que forma parte del mismo fluido. No es en realidad un objeto, es como si pudiéramos separar una parte del fluido y en el punto que nos interesa calcular la presión, sentar la base de ese objeto. Este objeto tiene una cara de área A y tiene paredes rectas verticales. Entonces, para calcular la presión aquí, vamos a partir del concepto inicial, presión igual a fuerza entre área. Aquí la fuerza va a ser el peso del objeto imaginario, porque la fuerza que haría hacia abajo ese objeto sería la fuerza de su peso entre el área de la base. Ahora bien, ¿cómo se calcula el peso del objeto imaginario? Pues como la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Y eso sigue estando dividiendo entre el área de la base. Ahora bien, ¿cómo saber cuál es la masa del objeto imaginario? Ya sabemos que la masa del objeto la podríamos conocer si tenemos la densidad del líquido
y tuviéramos el volumen del objeto. Entonces podríamos poner a la masa del objeto como densidad de líquido por el volumen del objeto. Y el resto de la ecuación sigue igual. Esto de aquí es la masa del objeto, se guía por la aceleración de la gravedad entre el área de la base. Ahora, por la forma en la que lo construimos, el volumen del objeto lo podemos expresar como área de la base por altura, justamente por la forma en que se construyó el objeto imaginario. Y el resto de la ecuación sigue igual. Este es el volumen del objeto. Aquí a su izquierda estaba la densidad de líquido. Aquí a la derecha estaba la aceleración de la gravedad. Y abajo estaba el área de la base. Y aquí vemos que el área de la base es la misma área que estamos usando para calcular el volumen. Entonces, estas áreas se cancelan y entonces solo sobrevive densidad de líquido por la altura, que es la profundidad a la que estábamos considerando el punto, por la aceleración de la gravedad. Esto nos indica que la presión dentro de un líquido solo depende de la densidad del líquido y de la profundidad a la que nos encontremos dentro del líquido. No depende de qué tan ancho ni de qué forma tiene el recipiente. Entonces, a final de cuentas tenemos que la presión dentro del líquido depende solo de la densidad del líquido, la profundidad y la aceleración de la gravedad. Entonces se calcula presión del líquido es igual a densidad del líquido por la profundidad por la aceleración de la gravedad. Por otra parte, tenemos dos tipos de instrumentos para medir la presión atmosférica. El primero de ellos es el manómetro, que sirve para medir la diferencia de presión en un sistema respecto a la presión atmosférica. El ejemplo que podemos poner de esto es, por ejemplo, una llanta que en el exterior pues recibe la presión atmosférica. Si está abierta, en el interior también recibe la presión atmosférica. La llanta por sí sola tiene una estructura sólida, no colapsa, pero cuando nosotros ponemos el peso de un auto encima, entonces tenemos un peso que sí va a hacer que la llanta se aplaste. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues llenamos la llanta de aire. Entonces, al interior de la llanta agregamos una presión que va a soportar el peso del auto y la propia estructura de la llanta. Entonces, esta presión extra, esta es la que mide un manómetro. Por eso es una presión que mide respecto a la presión atmosférica. Puede ser una presión por arriba de la presión atmosférica o por abajo de la presión atmosférica, pero esa es la referencia. Y el otro tipo de instrumento que tenemos es el barómetro, el cual sirve para medir la presión atmosférica. Aquí vamos a tratar de recordar un instrumento que tenemos en casa para servir agua potable. Si se recuerda, es un botellón que está volteado sobre un recipiente y cuando el agua sale al recipiente y cubre la boca del botellón, el agua deja de bajar por la boca del botellón. Esto no quiere decir que el agua al interior del botellón ya no pese, sino que algo la sostiene. Lo que la sostiene es que aquí, sobre la superficie del agua, tenemos la presión atmosférica empujando el agua. Esta presión atmosférica soporta aquí el agua dentro del botellón, es decir, soporta una columna de líquido de altura h. En el caso del agua, podemos tener una altura de la columna de hasta 10 metros y aún así la seguiría soportando la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, esto nos podría dar un indicador de cómo medir la presión atmosférica utilizando la altura de esa columna, puesto que podemos calcular la presión dentro de un líquido en el punto al que tenemos la misma altura que en el nivel de afuera. Entonces, la presión atmosférica se calcularía con la densidad del líquido, en este caso es agua, por la altura de la columna, por la aceleración de la gravedad. Entonces, un barómetro hecho de agua utilizaría la densidad del agua y nos daría una columna de unos 10 metros de altura. Claro, entonces ese instrumento no es tan práctico porque es muy grande. Entonces, si uno quisiera tener una altura más pequeña, necesitaría utilizar una densidad más grande.
para que aquí la densidad tomara el factor para ser multiplicado por una altura más pequeña y siguiera midiendo lo mismo que la presión atmosférica en el lugar. Eso se le ocurrió a un Torricelli y entonces en lugar de utilizar agua para medir la presión, utilizó mercurio. Entonces tenemos la presión atmosférica utilizando mercurio como la densidad del mercurio por la altura de la columna por la aceleración de la gravedad y esto dio origen al barómetro de Torricelli. Y a los milímetros de mercurio. Entonces, el barómetro de Torricelli consiste en un tubo de vidrio que está abierto en un extremo, está lleno de mercurio y está volteado con el extremo abierto hacia abajo sobre una bandeja que también tiene mercurio, de manera que la presión atmosférica va a soportar la columna de mercurio dentro del tubo. Aquí tenemos la presión atmosférica. Y entonces medimos la presión atmosférica con este barómetro multiplicando la densidad del mercurio por la altura, por la aceleración de la gravedad. Tenemos entonces que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la altura de la columna de mercurio y por la aceleración de la gravedad.